Voy a invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Nehemías. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer esta porción y voy a tomar esa porción y de ahí continúo para hablar con lo que tengo en mente en esta tarde. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces el rey dice, ¿qué cosa pides? Preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué la fecha. Le dije además el rey, si el rey le place que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Ahí vamos a dejar la historia. La historia lo hemos oído muchas veces. Es la historia de Nehemías y la reconstrucción de de Jerusalén. Están edificando, pero fíjese, el hombre estaba muy lejos de su país. Estaba muy retirado de su país y de repente se encuentra que llegan las noticias a él que las paredes de la ciudad están derribadas. Están derribadas. Y quiero tocar este tema hoy porque hablé algunos días anteriores acerca de reedificar la iglesia. Y he estado pensando por todos esos días que han pasado, mirando la iglesia en general, no solamente la iglesia aquí con nosotros, pero la iglesia en general en el mundo, cómo está la situación. Estoy mirando la gran necesidad de que realmente la iglesia en general necesita restaurarse, necesita reedificarse, necesita levantarse de nuevo. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Por qué la gente ha dejado de asistir a las iglesias? ¿Qué es lo que ha hecho que la gente a veces no se siente cómoda en la iglesia? ¿Qué es lo que ha hecho que a veces la gente no tiene mucho interés en las cosas de Dios? ¿Qué es lo que ha hecho? Dice la palabra del Señor en capítulo 6 de Efesios que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios y da varias cosas ahí, y una de esas para defenderse es el escudo de la fe. Amén. Y la gente, en otras palabras, cuando no tiene defensa es fácil atacado. Pues cuando el COVID está circulando ahorita y la gente que tiene poca defensa recibe esa infección y se enferma porque no tiene protección. Que no tenía defensa alrededor de la ciudad. Y pues para ellos era esa la única defensa que podían tener. Mientras más grueso eran los muros, era más difícil para el enemigo entrar. Y aún así lo hacían, conquistaban. Y mayormente el pueblo de Israel era uno de los que habían conquistado muchas ciudades. Habían podido entrar como en Jericó, en otros lugares grandes, porque Dios estaba con ellos. Amén. Dios estaba con ellos, pero en muchos países no podían entrar otros, al menos que fuese Dios quien abriese ese lugar. Pero bien, encontramos en esto, entonces, cómo podemos restablecer la fe de la iglesia hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pierden esa fe? ¿Qué es lo que está sucediendo de que esos muros de la fe se están cayendo? Hay muchas razones, pero quiero comenzar con esta número uno. Una de las cosas que la gente ha perdido o ha hecho que pierdan la fe y que no quieran ir a la iglesia, que poco interés en las cosas de Dios. Amén. Hemos visto eso mucho hoy en día.
usted ve que hay mucha gente que dice, yo he ido a la iglesia, yo sé qué es la iglesia, yo he leído la Biblia, mis padres eran cristianos, o yo cantaba en el coro, o yo tocaba. ¿Han oído cosas de esas, no? Y hacían tantas cosas, pero ahora, ¿por qué? Ojalá que lo que hacían antes pudiera servir de beneficio para hoy en día, pero no, porque se han alejado. ¿Cuál ha sido la razón? Número 1, vamos a ver Salmos. Entonces vamos aquí a 92:13. Comienza el 12, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Una de las cosas, hermanos, por las cuales la gente ha perdido su fe es porque ha sido arrancado de donde debe de estar plantado. Amén. Ha sido arrancado del lugar, no está bien plantado, es la primera cosa. Nosotros compramos unos pinos que queremos sembrar ahí en la casa. Y esos pinos fueron sembrados para pues ser plantados, o sea, son preparados. Pero los tenemos en un conito, como ustedes saben, su botecito, pero no han sido sembrados y tengo temor de que se me vayan a secar. Porque los pinos necesitan estar en una tierra donde puedan echar sus raíces. Pero si están así en ese conito, en ese botecito, llevados de un lugar a otro, ¿cuánto van a crecer? Tanto tiempo va a ser que van a llegar y van a llenar sus raíces en el bote y al rato no van a poder extenderse. Y en la vida cristiana, hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de estar bien plantados. Amén. Bien plantados y plantados. Aquí dice la palabra del Señor, versículo 12, está hablando, dice, el justo florecerá. Fíjense que está hablando acerca de cristianos, no el inconverso. Sabemos que el inconverso no está plantado en ningún lado más que donde está en el mundo. Pero el cristiano, me refiero ahorita, la situación está en la vida cristiana, que la iglesia vuelva otra vez a encaminarse como debería de ser. Entonces dice que van a florecer, pero da un ejemplo aquí como la palmera, y van a crecer como fuertes como el cedro en el Líbano. Dice, pero esto dice, plantados en la casa de Jehová. ¿A dónde la gente está más plantado hoy en día que en la casa de Dios? ¿Sí? Es un día en la casa de Dios, dice el salmista, es mejor que 1000 fuera de ellos. Amén. Pero luego aún miramos que a veces ni en el día que nos tocaría estar, a veces hasta es costoso para mucha gente ir. ¿Sí o no? Hasta para ir un día les es costoso. Es costoso para mucha gente, les cuesta ir a la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque primero no están plantados en el lugar correcto, no tienen el motivo correcto, tampoco hay un propósito correcto. ¿Cuál debería de ser el propósito, el motivo de cada persona como cristiano si está plantado en Cristo? Primero es eso, estar bien plantados en Cristo, tener el motivo. Y la palabra motivo es qué es lo que te mueve adentro a hacer lo que haces. ¿Qué es lo que te mueve a venir a la casa de Dios? Vienes aquí a la casa de Dios, o venimos o vamos a la casa de Dios, no es para que nos digan que cumplimos, que el hermano Miguel o que los líderes o otros hermanos digan, sí fueron a la iglesia, son hermanos, buenos hermanos. No, hermanos, no es eso. Yo los puedo mirar aquí, yo puedo mirar a mucha gente en las iglesias, pero a lo mejor su corazón no está aquí. Entonces, el motivo que nos mueve a nosotros estar es Cristo Jesús. Amén. La razón por qué vamos a la casa del Señor es Cristo Jesús. Yo me acuerdo cuando recién estaba comenzando en el cristianismo, nadie era cristiano todavía en la casa y nadie me podía decir, ve o vamos a la iglesia. No, yo solo me encaminaba, me iba y no tenía que ni carro ni nada así, sino tenía que tomar autobús y a lo mejor media hora viajaba, pero yo iba a la casa de Dios, buscaba la presencia de Dios. ¿Por qué iba? Porque había un motivo interior dentro de mí que era Cristo. Entonces, cuando se pierde ese motivo, esa motivación interior, también se pierde el propósito. Amén. Se pierde el propósito por lo cual fuimos llamados. Entonces, por esa razón, todo ha sido eso, porque han perdido, están plantados en lugares equivocados, con motivos equivocados, y los propósitos cambian.
Por esa razón, hoy en día estoy mirando a mucha gente hoy en día que están buscando muchas cosas menos exactamente lo que es Dios. A veces puede ser hasta cuestión de religiosos, motivos religiosos. Yo he escuchado muchos predicadores hablar ahora y me preocupa porque realmente a veces podemos mirar en las redes sociales que hoy mucha gente predica la palabra con motivos diferentes. Están hablando mucho de los que predican por dinero, que los que predican con otro propósito pareciera evangelio y la gente le gusta eso. Por ejemplo, ¿recibir milagros es malo? ¿Ver milagros es malo? No, pero a veces la gente nada más quiere ver esos milagros, nada más quiere ver señales, quiere ver cosas que dice son llamativos, pero ese realmente no es el enfoque del evangelio. El enfoque del evangelio es el arrepentimiento. Amén. El evangelio es Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Amén. Y veas o no veas un milagro. Yo escuchaba a una persona decir hace poquito predicando, dice si Dios que te va a sanar, te va a sanar. Y si no te va a sanar, tú síguele. Amén. Y hay dos principios. Los que fueron lanzados al lago de fuego, le dijo, sepas, oh gran rey, que nuestro Dios nos puede librar de este horno de fuego. Pero también que sepas, oh rey, que si no nos libra, tampoco vamos a adorar esa imagen. Hermanos, si yo recibo un milagro, qué bueno, qué bendición. Pero si no recibo el milagro, no importa. Ya tengo esa salvación que no me costó, que Dios hizo por mí. Usted y yo debemos de pensar eso así. Entonces ya no tenemos que buscar otras cosas, simplemente yo me pregunto, ¿por qué venimos aquí? Fíjese, en el Antiguo Testamento registra que los judíos dejaban de hacer todo, por ejemplo, el sábado, ellos dejaban de hacer todo porque tenían un propósito, tenían un motivo. Y ese motivo se le llamaba gratitud. Cuando salieron de Egipto, los que eran agradecidos supieron que si Dios no los hubiera librado de Egipto, ellos estuvieran esclavos todavía. Pero pasó el tiempo, ellos eran niños porque los que ya entraron a la tierra prometida eran jóvenes menos de 20. Entonces ellos entraron a la tierra prometida y sabían de la historia de los padres que estaban esclavizados y dijeron, vamos a servir a Dios porque sacó a nuestros padres de Egipto. ¿Sí? Y si no hubiera sacado a nuestros padres de Egipto, nosotros también estuviéramos siendo esclavos ahí. Entonces dejaban, no importa lo que fuese, el sábado para estar en la casa de Dios. ¿Sí? Y eso no importaba, tenían la costumbre de que año con año tenían que ir a Jerusalén, viajar lejos, tenían que ir para adorar a Dios. Tenían ese motivo, todo lo hacían por gratitud. Nosotros si venimos a la casa de Dios, no tanto porque si ya tenemos un buen grupo, que sí lo tenemos, un buen grupo de alabanza. Por si usted no sabía, creo que no es por ser, ¿cómo se dice por ahí? Presuncioso, pero gracias a Dios tenemos un gran grupo musical. De verdad, nosotros no nos damos cuenta porque aquí estamos todos los días. Pero la gente que viene de afuera, de repente se quedan acá así, wow. Sí, y toda la gente que ha venido aquí a mirar al grupo tocar cosas, dice, qué talento, qué dones, qué habilidades. Otros lugares solamente se quedan en mi época de ¿cómo dicen por ahí? Chunchuntata o algo así. En eso se quedaron. ¿Y por qué? Porque no hay grupos, no hay quien ayude, pero aquí tenemos. Amén. Y digo, gracias a Dios que tenemos eso. Pero no venimos por ellos. Venimos porque Dios está con nosotros y queremos agradecerle a Dios y aprovechamos de que ellos cantan y tocan para nosotros cantar también. Amén. Gracias a Dios por ello. Por eso tampoco ellos son los que traen la presencia de Dios. A veces decimos, a ver qué tal toca el grupo para que nos traiga y que nos baje la presencia. No, hermanos, eso no es así. La presencia de Dios no va a bajar. La presencia de Dios está en nosotros. Amén. Pero ¿cómo vamos a hacer que la presencia de Dios se manifieste? Cuando nosotros nos unimos juntos adorando a Dios. Amén. Porque yo he escuchado eso, para serle honesto, y le digo esto de una vez por todas, que mucha gente dice, aquí no se sintió la presencia de Dios.
yo no sé qué problemas traía usted. Amén. Porque no sintió la presencia de Dios. Porque yo hace rato estaban cantando en un canto y cerré mis ojos, Señor, dije, realmente te suplico y te ruego, y comencé a sentir algo en mi corazón. Porque ellos solamente están ambientando, pero yo soy responsable de que esa presencia se sienta en mí. Porque recuerden que el Espíritu Santo no se va y se viene. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, lo tiene ahí. Entonces, a veces usamos un canto que dice, creo que visítame o ven el Espíritu Santo, decimos, ¿no? O alguien que yo oí ayer decía, predicándose, bienvenido el Espíritu Santo. Le dije, no, pero ¿por qué bienvenido si Él es el de la casa? Amén. ¿Sí me explico? No tenemos por qué darle la bienvenida como una visita. Eso lo decimos a los visitantes. Bienvenido a mi casa, hermano Gerson. ¿Amén? Bienvenida, hermana. Bienvenido porque usted no vive ahí, pero cuando usted vive, usted no tiene que ser bienvenida, usted vive ahí. Entonces digo, Señor, aquí estás conmigo, no bienvenido. Pero a veces usamos ese sentido en un sentido figurado, decir como que Él es el que tiene que tomar, pero más bien, toma control. Sí, haz que yo no sea el que sobresalga aquí, sino que tú tomes el control. Amén. Entonces, ese es el asunto. Cuando usted y yo venimos, no es para ver qué es lo que sucede aquí, sino que el motivo es Cristo. Yo vengo, adoro a Dios y haz lo que tú quieras. Haz tu voluntad, así como en el cielo, así también aquí en la tierra. Amén. Pero fíjese que ellos perdieron el enfoque hablando del pueblo de Israel y llegaron a hacer las cosas sin el corazón. Ese pueblo perdió la fe y comenzaron a aprender a hacer las cosas de una manera en memoria. En Mateo capítulo 15, 8, el Señor Jesucristo habla muy duro contra los judíos en aquel tiempo. Capítulo 15, 8 de Mateo dice así de esta manera: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, cuando pasaron los años, esos hombres, los padres o los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, todos los bisabuelos, lo que sé yo, no tuvieron la diligencia, o a lo mejor los nuevos hijos no fueron tan obedientes y no aprendieron a confiar en Dios, y ellos perdieron esa confianza en Dios y comenzaron a ir a la iglesia y aprendieron mecánicamente lo que se estaba haciendo y comenzaron a repetir. Es lo que deseamos con todo nuestro corazón, que nuestros hijos no digan, yo soy cristiano porque mi padre va y porque me llevó a la iglesia. Y cuando ven que dice, ¿cómo se hace para ir a la iglesia? Llegas, te sientas y cuando comienzan a cantar te paras y cantas y aplaudes también y te dicen te sientas y ya, y cuando es hora de diezmo pues da lo que puedas, el billete más chiquito, no es cierto, o lo que sea, pero aprenden a hacer eso. Y dice, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. Y este pueblo dice que comenzó a hacer las cosas aparentemente cristianas o de Dios, pero era nada más de externo, no de corazón. Y el Señor conocía esto, y 500 años antes, en Isaías 29:13, Isaías profetiza así, de la misma manera. Y entonces se usa una versión, dice, como tradición, como mandamientos de hombres, aprendieron a hacer automáticamente. Entonces eso hizo que este pueblo no fuera fuerte en el tiempo de Jesucristo. ¿Y cómo no eran fuertes? Fíjense que había muchos enfermos, había muchos necesitados. Ellos no tenían ese sentimiento de ayudar a los enfermos, ni podían ayudar a los necesitados porque era enfocado hacia ellos, hacia los líderes nada más. ¿Y sabe qué? Eso no le agradó al Señor. Inclusive tenían sinagogas o templos, y esos templos eran para simplemente hasta negocios. ¿Se acuerdan cuando el Señor llegó y dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la ven hecho cueva de ladrones? Y usted dirá, porque a lo mejor se ha puesto a pensar, ¿qué cuando nosotros hacemos también vendimias aquí, no? ¿Qué cuando vendemos tamales y vendemos tostadas y vendemos alguna cosa aquí? Bueno, es que en aquel entonces cada comerciante venía a la iglesia o al templo y hacía sus ventas, pero para cosas personales. Era la gran diferencia.
No era con fines del templo, de la sinagoga, sino eran cosas personales. Por ejemplo, si yo tengo un puesto de vender carnes y digo, bueno, hermano, me da una esquina aquella para poner mi carnicería, y pues ahí le doy algo. Otro hermano dice, yo tengo un negocio de chicles y me da otro. Sí, cada quien tenía su esquina. Y entonces los que mandaban en las sinagogas recibían buena cantidad de eso. Sí, recibían buena cantidad de eso. Entonces dice, eso habían hecho, y ya saben lo que vendían, dice, vendían palomas, ovejas. Porque sabían que la gente, dice, si van a ir a ofrecer sacrificio y no traen, porque venían de lejos, aquí mero. Sí, no tienes que cargar. Ya la gente sabía, ¿para qué voy a andar arrastrando mi chivo o mi borrego o mi carnero de ese tal, si llegando en el templo ahí me lo venden? ¿Sí? Y a lo mejor decían, si quieres te lo dejamos hasta bien preparado. Entonces hacían esto y dejaron la casa de Dios en lugar de casa de oración, lo estaban haciendo en comercio, pero nada de eso era para beneficio de la sinagoga, sino era beneficio de las personas que eran los que gobernaban ahí. Entonces imagínense que hiciéramos algo así, hermanos, yo le rento aquí todo un espacio cada quien atrás y órale, pues ahí me voy a llenar el bolsillo. Pero no, hermanos, así no era. Así que Dios se enojó con ellos y dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Amén. Porque dejaron su enfoque. ¿Cuál fue la razón? Fíjese, ¿cómo fue que dejaron su enfoque? Deuteronomio 32:15. Vamos a ver a Deuteronomio 32:15 atrás de su Biblia. Dice, pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que los hizo y menospreció la roca de su salvación. Una de las cosas que pasó con este pueblo de Israel es que cuando hablamos que dejaron de estar plantados en el lugar correcto, estar firmes, que es en la roca que es Cristo Jesús, dice que ellos dejaron la roca de su salvación, que era Dios, que hoy es Cristo, ¿no? Aquí vamos a mirar que la roca en todo lo que es el Antiguo Testamento se refería a Cristo Jesús. Entonces dice, ustedes dejaron y menospreciaron. Entonces, dejar el enfoque o apartarse del enfoque quiere decir menospreciar, no hacer caso, no obedecer. Es lo que dice vamos a ver, 1 de Pedro 2:18. Vamos a ver esta porción. 1 de Pedro 2:18 está en el Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículo 6. O desde 4 comenzamos, 2:4 dice, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 7 dice, para vosotros pues los que creéis en él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice, ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra, ese es su destino. Dice esta porción que tengo. Entonces, cuando habla acerca de menospreciar esa piedra principal que es Jesucristo, es menospreciar, desechar, es como no darle importancia. Y es exactamente lo que no le dieron importancia, rechazaron a Jesucristo. Y así dice en Juan capítulo 1:12, que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron, sino que le rechazaron. Entonces, ese es el problema que el pueblo de Israel les pasó, rechazaron a Jesucristo, menospreciaron la roca de la salvación que es Cristo Jesús. Y esto les causó mucho problema. Entonces, no estar plantados en la casa de Dios es estar plantados en cualquier otro tipo de doctrina, mandamiento de hombres y no en la palabra de Dios. Hoy en día es más fácil creer, y es que, hermanos, le digo de una vez, no es que esas cosas puedan ser malas, pero si nosotros estamos enfocados en esa área solamente, ese es el problema. Es mucho más fácil oír palabras que nos motivan nada más. Es más fácil oír y es mucho más bonito estar donde la gente te dice lo importante que eres tú. Y me gusta si te dicen, a mí me dicen a mí, tú eres un hijo de rey, ¿sí o no? Amén.
Ustedes son hijos de rey. Amén. También. Pero también un hijo de rey tiene responsabilidades, tiene compromisos, tiene que comportarse como eso. Y a eso a veces no nos dicen. Si eres un rey, compórtate como hijo de rey. ¿Sí? Si eres un hijo que tiene promesas, compórtate y vive en eso. Y eso a veces no dice la gente. Dice, tú eres llamado para ser prosperado. Pero también Dios nos va a prosperar y va a darnos. Pero realmente en la Biblia no encontramos que Jesucristo haya predicado nada más prosperidad. Él siempre se enfocó en el corazón del ser humano para que fuese prosperado en su corazón. Y dice el apóstol amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Quiere decir, si tu alma prospera, no te preocupes, lo demás va a estar. Amén. Dios va a prosperarte. Pero no te enfoques, yo lo hago para que Dios me dé. Inclusive alguien dijo, no des diezmo, no des ofrenda, nada más porque, dice la palabra de Dios, el que siembra, segará. Entonces voy a dar estos $100 para que en 8 días Dios me dé 200. Entonces tu motivo no son esos, no debe de ser eso. Yo doy porque Dios ha hecho mucho más por mí y estoy agradecido. Y después cuando tú siembras, cuando menos esperas, Dios va a responder, pero no es el motivo. Amén. No es el motivo. Entonces debemos de pensar en esas cosas, plantados realmente en Cristo Jesús. Que la razón por qué lo hacemos sea realmente Cristo y no ni nuestros propios deseos. Porque sucede eso de que a veces nosotros buscamos alguna, como alguien dijo, hasta la iglesia conforme al gusto del cliente, como dicen por ahí. Sí, a veces decimos, si esta iglesia está de acuerdo a todo lo que, no es porque lo que dice la Biblia, no, sino lo que a mí me gusta. Hay una gran diferencia. Una cosa es que hay una iglesia que predique la palabra y otra cosa es como a mí me gusta. Amén. ¿Sí me explico? Entonces cuando usted venga, piense si es de la palabra o es al gusto de nosotros. Porque es como dice, lo que el cliente pida. Amén. Lo que el cliente pida. Yo pienso siempre cuando los muchachos cantan y cuando yo he dirigido y cosas así, digo, ¿qué debo de cantar? ¿Algo que le guste a la gente? ¿O algo que me guste a mí? A veces he cantado algunos cantos que me gustan. Yo les soy honesto. Sí, a lo mejor los muchachos también. ¿Saben qué dice, hermano? Me gusta mucho este canto y lo canta, está bien, canten. Pero aún ahí tenemos que enfocarnos, no tanto de que voy a cantar un canto que me guste a mí, sino que le agrade a Dios. Un canto que dice que también la gente cante, que le guste. Pues hay gente que dice, no me gusta ese canto. Es que realmente no era para ti, ¿no? Realmente no era para uno. Ese canto queremos cantarlo para Dios. El requisito que yo pienso que debemos de hacer cuando cantamos aquí es que sea un canto, pues fácil para que todos canten, ¿sí? Que sea un canto que lleve un mensaje que honre a Dios, ¿sí? Que sea un canto que si la gente no sabe la melodía, pero pueda concentrarse en la palabra que cantamos. Pero que no sea un canto que nada más me agrade a mí, que agrade al pastor, que agrade a la congregación o le agrade a los músicos, sino que le agrade a Dios. Amén. Igual, cuando yo comienzo a hablar, le dije, Señor, y Él sabe muy bien, y yo se lo digo a ustedes cuando le digo, Dios, a veces hay cosas que no me gustan a mí, yo no quisiera hablar de esto porque a veces son temas pesados, son temas que la gente no lo va a recibir como para que diga, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no. Pero digo, si es verdad, pues entonces que no sea de mi agrado, ni sea el agrado de ellos, sino que sea tu palabra. Amén. Entonces trato de hacer eso que me cuesta mucho para decirle verdad. Cuesta mucho. Pero nuestro enfoque debe de ser no en los milagros, no en los dones, no a una iglesia al gusto de nosotros, ni como dice en Hechos capítulo 17, 21, que los atenienses siempre querían oír algo nuevo en ese tiempo. Entonces, a veces hoy en día, igual va a encontrar usted gente que va a decir, yo quiero algo nuevo, porque honestamente yo he escuchado eso, siempre, una ocasión, hace años atrás, una persona dijo,
Le dije, ¿por qué no vas a la iglesia tal? Porque no venía aquí. Le dije, es lo mismo, dice, lo mismo dicen ahí, lo mismo dice usted, lo mismo dicen, todos dicen lo mismo. No hay nada nuevo, decía. Oh, entonces es más o menos al estilo ateniense. Dice, querían escuchar algo nuevo. Y cuando llegó a Pablo a predicar, dijo, a ver qué cosa nueva trae Pablo. A ver qué cosa diferente trae. Entonces, a veces nosotros también como cristianos de repente decimos, a ver qué algo nuevo nos trae. Amén, queremos algo diferente. Pero porque dice, ya me cansé de oír lo mismo. ¿Alguien ha dicho eso? No sé, como que muy serio dice, sí, a lo mejor lo he pensado. Pero ¿saben qué? Todos los días hacemos algo que es casi lo mismo y no nos aburrimos. Todos los días comemos tortillas, no decimos, ya no quiero tortillas. Todos los días, si es posible, comemos frijoles y no decimos, ya no quiero frijoles. A veces que sí nos harta un poco, decimos, ya no quiero carne, ya no quiero aquello. Cambia su menú. Pero ¿sabe qué, hermanos? La palabra va a ser la misma. La palabra va a ser la misma hoy, ayer y siempre será la misma. Tenemos que comunicar esa palabra porque la palabra no va a cambiar. Amén. Ahora, casi fíjese que se me fue el tiempo y corto lo que traigo, pero yo quiero dejarles esto. ¿Cómo reedificar la iglesia? Es el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cómo reedificar? ¿Cómo levantar nuestra fe? ¿Cómo poder restaurar nuestra fe? Entonces encontramos que Nehemías se da cuenta de que el pueblo no tenía barrera y por esa razón estaban en peligro. Lo que estoy mirando ahorita, la iglesia cristiana está en peligro porque ha perdido esa fe. Ahora, ¿cómo podemos restaurar esta fe? Amén. Volviéndonos a Cristo, esa es la primera. Restaurar nuestra relación con Dios. Esa es la primera cosa. Mucha gente ha perdido su relación con Dios y cuando pierde su relación con Dios, comienzan a caer en problemas, comienzan a caer en pecado y después andan buscando a quién echarle la culpa de la iglesia porque se salieron de la iglesia. ¿Sí o no? Eso pasa. Dicen, no, es que me habló mal, es que me dijo, es que me señaló, es que y ya. Y bueno, y hay muchas cosas más que pasan. No quiero decir más, pero hay muchas cosas más que pasan. Pero ¿saben qué? Si nosotros restauramos nuestra relación con Dios, Dios va a hacer que cambien las cosas en tu corazón y vas a levantarte en Cristo Jesús. Amén. Él es poderoso para levantarnos. El que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta en el día de Jesucristo. Una cosa, en esos días, mi familia y yo hemos trabajado bastante en esos días en la casa y que anhelamos pronto terminar y que ustedes puedan participar ahí con nosotros un día de estos. Y mis hijas estudiando mucho por sus finales en esos días y mi esposa trabajando y yo yendo a la casa trabajando, estábamos hasta el copete de trabajo. ¿Sí? Y en la casa parecía que no había alguien en casa, un tiradero bárbaro. Que yo sé que en la casa de ustedes no pasa eso, ¿no? Pero nosotros tuvimos como unos 2-3 días trasteridos por donde quiera y nadie quería hacer el trabajo, porque ¿quién? Todos cansados. Y llegamos ayer la tarde y al llegar a la casa mi esposa comenzó pues no le quedaba otra, comenzar a limpiar. Pero eso a mí me hizo sentir mal, como mi esposa está cansada. Y yo puedo decir, estoy cansado, pero también ella y lo va a hacer. Y dije, pues ¿sabes qué? Voy. Y me fui y me puse, y me dice, yo lavo y tú enjuagas. Está bien, ya somos 2. Y ya invitó a mi otra hija y después mi otra hija. Y los 4 limpiamos la cocina, pero muy bonita cocina. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder restaurar algo, hermanos, necesitamos hacerlo en equipo. Amén. Necesitamos hacerlo como un equipo, un cuerpo en Cristo. Si estudiamos, y ustedes han leído el libro de Nehemías, cómo restauraron en 52 días los muros, ¿cómo lo hicieron? Dice que por familia, que la familia de Joel, que la familia de Gaby, que la familia del hermano Rubén, que la familia, o sea, cada uno tomó una porción de las paredes y comenzaron a restaurar las paredes, los muros. Y en 52 días lo hicieron.
Y yo ayer me quedé sorprendido porque pues somos una familia y que a veces no siempre estamos tan dispuestos a hacer. Los 4 bien cansados, pero los 4 entramos y mire que la cosa se quedó en menos de 1 hora, estaba limpia la cosa. Yo me pregunto, en la vida cristiana, ¿cuánto no podremos hacer todos juntos? Amén. Y si en el momento que nos atoramos, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cómo podremos restaurar esta iglesia? Cada uno de nosotros tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad con Dios. Amén. Si miramos nosotros la fe de alguien que está decaído, ¿qué podemos hacer? Dice, yo no sé hablar con cómo hablar y animar a esa persona. Ora por él. Otra cosa, dice, a lo mejor no sé ni orar, pues llámale, dile, hermano, ¿cómo estás? Te invito porque no has regresado. Sí, porque no has vuelto a la casa de Dios. ¿Cuál es el problema? Nada más no caigan, como dice Pablo, mira que no caigas. Si miras a alguien que está caído y quiere restaurarlo, mira que tú no caigas. ¿Qué quiere decir eso? Que hablas con una persona desanimada y dice, ¿por qué te fuiste a la iglesia? Pues es que si no te dabas cuenta, el hermano Miguel es este y es aquello. Dice, y comienza, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, ahorita que me dices sí me doy cuenta. Yo me he dado cuenta también, pero no me he animado a decirlo. Pero qué bueno que lo dices, pues sí. Al rato, pues yo tampoco ya no voy. Amén. O cualquier cosa de la iglesia no te gusta, es que no me gusta el estilo de música que tocan otra iglesia, tocan algo así, pura cumbia, pura ranchera, pura... De aquí Jesse toca algo extraño que no sé por qué. Sí es cierto. Entonces caíste en eso. En lugar de eso, ¿sabes qué, hermanos? Mira, busca a Dios. Tu relación es primero. ¿Sí? Pero la manera es restaurar, ayudar a las personas que busquen a Dios. Porque a veces el enemigo es astuto en esa manera. En lugar de animar, nos unimos a ellos que están mal. Y eso no es el equipo. Ese no es el equipo. El equipo es que mi cuerpo o el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Entonces dice, sí, ¿sabes qué? Cierto, a lo mejor tiene algún problema y cosas así, pero no me corresponde a mí hablar eso. Y a lo mejor tiene errores, yo qué sé, pero lo que me importa a mí es tu vida con Dios. Amén. Lo que me importa a mí es tu vida con Dios. Hay gente que con todo eso no va a querer, pero como quiera. Tú que tienes una responsabilidad y compromiso y que sabes qué es lo que está pasando, cómo vivimos ahorita, habla al Señor y anima al que puedes animar. Invítalo a la casa del Señor. Recuérdale cuán buena persona es y no lo malo que hace. Amén. Que vale más que todos sus errores. Amén. Realmente. He aprendido a mirar eso, que al principio por muchos años a lo mejor batallé y sufría más pensando, este tiene error, este tiene problema, y ahora comencé a pensar, dije, no, esa persona vale más que sus errores, esa persona tiene mejores cosas que lo que está mostrando, es un momento malo que está pasando, esa persona va a salir adelante. Amén. Y ya de esa persona depende si va a querer levantarse o se va a quedar, pero yo quiero que se restaure su fe. Yo quiero que se levante su fe, que esa barrera que se ha derribado en su vida y que no tiene protección pueda levantarse, pueda estar protegido en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que la iglesia de Cristo se restaure? Usted dirá, ¿cómo debe de ser una iglesia cristiana? Y usted piensa, bueno, yo pienso que una iglesia cristiana perfecta va a ser una iglesia que aquella que cante fuerte, recio y alabe y grite y cosas así. Eso es lo que a veces algunos aprendimos. Otros dicen, no, la iglesia perfecta es aquella que está, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, dice, y tenemos un versículo para decirlo. El otro dice, Salmo 150, dice, alabe con panderos, o sea, el otro extremo. ¿Cuál será la iglesia perfecta? La iglesia perfecta es aquella realmente que ama y es motivada por el Señor Jesucristo. Puede cantar muy recio, ser muy gritona la iglesia,
O puede ser una iglesia muy solemne, pero si cada persona mira lo que es realmente pecado, esa persona es realmente el cuerpo de Cristo. Eso es muy difícil de saber y dar un tipo de decir, esta es la iglesia perfecta. El que realmente sabe cómo es una iglesia perfecta es Jesucristo. Cada persona sabe cómo está en su corazón y es que ahí está donde está Cristo en tu corazón. Y si tu corazón dice, estás mirando que lo que es pecado lo pones como pecado y no lo toleras, entonces eres parte de esa iglesia perfecta. Pero si sientes que está bien, todo el mundo lo hace, hacemos todo externo bien, pero acá adentro nadie sabe que hay cosas dentro de mí, entonces no, ahí está el problema. Amén. Pero una cosa sé es que si tú buscas a Dios, y yo sé que si tú clamas a Dios, en tu interior lo sabe. En tu corazón sabes que estás en paz. En tu interior sabe que estás buscando la protección de Dios y quieres adorar a Dios, y Dios va a hacer que tú adores con todo tu corazón. Amén. Y si no, las cosas externas, no importa lo más bonito que se vean, van a ser sin significado en tu vida. ¿Se explico? Para mí, cuando en tu corazón con Dios y relación con Dios está bien, lo demás no importa. Si cantan otros o no cantan, si vienen o no vienen, dice yo vengo porque quiero adorar a Dios y se acabó. Amén. Y si yo puedo con lo que hago ayudar a otros, lo hago, pero si no, ni modos. Póngase de pie, por favor. Pensemos en esto. Estamos iniciando apenas. Todavía no estamos en esos principios de dolores que dice la Biblia. Aún creo yo que todavía no estamos en esos principios de dolores. Si para nosotros este tiempo ha sido difícil, creo yo que no es nada con lo que vendrá. Todo esto que ha pasado en esos días. Estaba yo en Home Depot y esa mañana me paré y oré a Dios y le dije, Señor, ayúdame que en este día, como no tengo mucho contacto con gente de afuera, que alguien yo pueda decirle algo de ti ahora. Y llego a Home Depot comprando, porque era las 6 justo cuando estaban abriendo y no había más que puros empleados casi. Y llega un joven y me mira y dice, y me hace así, ¿cómo estás? Así me dijo, Leo. Le digo, ¿cómo estás? Buenos días. Le digo, bien, dice, gracias. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, gracias a Dios, le digo que, dijo, ocupado, dijo, muy ocupado, pero aquí estamos. Le digo, debemos de agradecerle a Dios, le digo, porque estamos ocupados y porque tenemos un nuevo día. Y él dijo, cierto, dijo, es verdad. Le dije, es que ahora vivir es un lujo, ¿sí? Vivir es un lujo sabiendo que, le digo, mucha gente no tiene esta oportunidad. Le digo, tú y yo tenemos este privilegio. Y dijo, sí, de verdad que sí. Dijo, él entró en una reflexión como diciendo, cierto, es un lujo, es un privilegio de que tenga yo trabajo, que esté ocupado, porque otros no tienen esa oportunidad. Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que hacer, decir, Dios mío, ayúdame a que yo pueda publicar quién eres tú. Publicar lo que has hecho en mi vida. Entonces, pídale a Dios en esta tarde. Dígale, Señor, que mi fe no falte, que esos muros que me defienden no caigan, para que el enemigo cuando me ataquen, yo pueda defenderme y también pueda defender a aquellos que no saben defenderse. Amén. Porque muchos han dejado caer ese muro, y porque han dejado de caer ese muro, cualquier cosa ha llegado a sus vidas y no están aquí o no están en la iglesia donde deberían de estar. Porque yo no me refiero de que la gente nada más que ha faltado aquí es la gente que ha perdido la fe. No, es en cualquier iglesia. Amén. He visto, inclusive, como le digo, en muchas iglesias, iglesias grandes, han dejado igual de transmitir a través de estos medios, porque dice, la gente se acostumbró a quedarse en casa, no quiere llegar a la reunión, porque dice, prefiero ver aquí y no hay mucho compromiso. Amén. No hay compromiso, porque si voy a la iglesia, pues me van a comprometer y tengo que dar, entonces prefiero no ir. Y las iglesias dejaron de transmitir. Y lo peor es que a muchos, ni porque se transmite, se conectan. Eso es todavía peor. Amén. Hay que orar por ellos.
Sí, Dios está dándonos todos los medios, pero hay gente que ni eso se conecta. Por eso hay que orar, porque esa señal de que han dejado su fe, su barrera de fe, su defensa está baja o han sido derribados en esa área. Incline su rostro, oremos porque nosotros, Dios, como dijo el Señor, que nos libre de este mal y que aquellos que están en ese problema puedan librarse de ello también. Incline su rostro, cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, para estar aquí. Gracias porque vencimos todo tipo de obstáculos, toda barrera, toda porción de cualquier tipo de cosas, Señor, que nos enfrentamos. A veces son cosas mínimas como un pequeño flojera, cosas que de repente decimos, qué sé yo, algún compromiso personal, familiar, que lo podemos poner o posponer, pero no queremos, usando como una excusa que tenemos algo que hacer en casa, Dios. Ahora, esa no es idea mía, Señor, de reunirnos. Tu palabra está clara, Señor, que reunirnos no es algo que yo instituí, Señor. No es algo que los apóstoles instituyeron, sino que es algo que de ti proviene. Cuando tu palabra dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Señor, esa es la idea, no es cosa mía. Por eso te ruego por aquellos, Señor, que su fe ha sido derribada, por qué sé yo, alguna situación, y ellos no tienen la fuerza para enfrentarse a esos problemas y buscar tu presencia, Padre. Te rogamos que ellos sean restaurados en fe, que su relación vuelva, Señor, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que los que estamos aquí, Padre, algunos a lo mejor lucharon un poquito para llegar, no importa, pero están aquí. Te ruego, Señor, que les des fuerzas una vez más, que les des fortaleza, Padre, para que puedan, Señor, en momentos que sean presionados, que sean atacados, Señor, tengan la habilidad, la capacidad de cubrirse y protegerse, Padre, con tu presencia. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena, Señor, quita toda barrera, Padre, todo obstáculo, toda incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Lo que sea, como se llame, cada uno sabe lo que está en su corazón, Padre. En el nombre de Cristo te ruego. Pongo a tus hijos en tus manos, los que están aquí, los que están fuera de aquí, cualquier otra iglesia, Señor. Yo sé que todas las iglesias están batallando con la misma situación, Señor. Están batallando y sufriendo con la misma situación. Porque la carne humana es la misma reacción, también el enemigo es el mismo y que ataca especialmente a tus hijos. Y aquellos que son débiles, Señor, son presas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, cúbrelos con tu presencia y los que están aquí, Señor, que sean fuertes para esos momentos de lucha, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle fuerte aplauso al Señor.